Hola a todos, muy buenas tardes y muchas gracias por participar del webinar del día de hoy. Mi nombre es Francisca Olivares y estamos haciendo el webinar este día de hoy de mapeo estructural y geotécnico en el contexto de nuestra solución ZeroVision en su última versión, la versión 6.2, que apoya, ¿verdad?, al área de estructural y geotécnica. Ahí, durante la presentación, espero poder contarles un poco más de cómo funciona ZeroVision. Bueno, como sumario o temario del webinar del día de hoy, vamos a partir con una introducción teórica, donde vamos a hablar un poco de algunos conceptos de geotecnia y geomecánica, ¿verdad?, para situarnos en la temática del día de hoy. Y en segundo lugar, vamos a hablar un poco sobre fotogrametría. Esto es bastante importante ya que es la herramienta que utiliza el software para capturar la información mediante fotos, ¿verdad?, de forma tridimensional para poder luego obtener la información geotécnica. En segundo lugar, vamos a ver tres casos de estudio. En primer lugar, vamos a ver un caso de minería a cielo abierto, donde se utilizó la cámara digital para capturar la información. En segundo lugar, vamos a hablar de un proyecto que se realizó subterráneo, utilizando la cámara MK3 en Perú. Y en tercer lugar, vamos a hablar sobre un caso de estudio que se realizó en una mina Open Pit, utilizando un dron como capturador de información que fue realizado en Brasil. Esto para llegar a las conclusiones con el objetivo de poder contestar a la pregunta ¿por qué es eficiente el mapeo geológico y por qué hacemos, ¿verdad?, esta tarea? Para finalizar con dudas y preguntas que ustedes puedan tener. Bueno, como introducción y hablar un poco sobre la clasificación geomecánica. Esta consiste en jerarquizar los atributos condicionantes del macizo rocoso en grupos o clases que pueden estar asociados a diferentes comportamientos del entorno rocoso. Estas clases, ¿verdad?, van a ser la litología, la alteración, la cohesión y las discontinuidades que nos van a dar información del comportamiento, ¿verdad?, de nuestro objetivo de estudio. Esta concepción, que es semi-cuantitativa del macizo, va a implicar en la predicción de sus aptitudes y el comportamiento geomecánico. Entonces, todo el objetivo de este trabajo es poder hacer una predicción de cómo se va a comportar el macizo rocoso en excavaciones. Este es el principal objetivo, entonces, de la clasificación geomecánica. Nosotros queremos poder predecir para poder hacer las mejores, ¿verdad?, obras posibles, excavaciones, ya sean cielo abierto o subterráneos. El objetivo entonces del mapeo geotécnico y estructural es poder hacer un correcto análisis de estabilidad de talud. Nosotros queremos ver la estabilidad, ¿verdad?, de las obras que estamos construyendo. Esto nos va a permitir mejorar, en primer lugar, la seguridad, la productividad y por ende mejorar las ganancias económicas. También vamos a poder mejorar el diseño minero y como consecuencia de esto vamos a poder desarrollar estrategias de desarrollo, ¿verdad?, óptimas para la realidad del macizo rocoso con el que me estoy enfrentando. Es muy importante que debemos considerar un modelo geológico geotécnico asociado, cuáles son las propiedades del material y las condiciones hidrogeológicas. Es así como la geotecnia abarca tres áreas principales: la ingeniería geológica, ¿verdad?, desde una perspectiva más geológica, la mecánica de suelos y la mecánica de rocas, donde nos vamos a enfocar en esta presentación. Existen estas dos clasificaciones, que es la geología y la geotécnica, y ambas se potencian, ¿verdad?, para obtener el resultante de un modelo geomecánico. La geología va a obtener información mediante un método inductivo, donde vamos a tomar observaciones e interpretaciones del medio físico que se realimentan constantemente con la geotecnia, que utiliza un método deductivo. Es decir, vamos a buscar formulaciones matemáticas para obtener este modelo geomecánico que busca nuevamente predecir el comportamiento de la interacción obra y medio físico. Las discontinuidades geomecánicas, ¿verdad?, que son las que nosotros queremos mapear, son, como ustedes muy bien saben, características geológicas que van a ser zonas de debilidad y vías de infiltración dentro del macizo rocoso. Estas pueden ser fracturas o diaclasas, dependiendo de la escala, planos de esquistosidad, fallas, planos de estratificación y contactos geológicos. Acá estamos viendo este típico diagrama donde vemos representada la dip direction y el rumbo de estas estructuras. Acá en la imagen, ¿verdad?, podemos ver distintas estructuras a distintas escalas.
Las discontinuidades son muy importantes y tienen distintos parámetros que las van a caracterizar. La persistencia es uno de ellos y de las más importantes. En primer lugar, la persistencia habla del tamaño y la forma de las discontinuidades. Al menos 3 familias sistemáticas de diaclasas, las que están razonablemente continuas, van a formar macizos rocosos bien definidos. La persistencia también hace relación a la extensión en área medida en metros de estas discontinuidades y va a influir principalmente en la resistencia al corte de los macizos rocosos, con una importancia decisiva en la estabilidad de taludes. Aquí este diagrama es bastante explicativo. Vamos a tener el primer ejemplo de persistencia baja, ¿verdad? Discontinuidades que no son muy continuas, que no tienen mucha extensión, y acá tenemos un ejemplo de una persistencia elevada. Si se fijan, las discontinuidades presentan una longitud más extendida, son más continuas, ¿verdad? Y acá tenemos discontinuidades que terminan en roca y terminan en otras discontinuidades. Por ejemplo, esta que estamos viendo acá parte en una discontinuidad y termina en la otra, mientras estas terminan, ¿verdad?, en la roca propiamente tal. Esto va a influir también en la persistencia de estas discontinuidades. El espaciamiento es otro de los parámetros bien relevantes al momento de estudiar las discontinuidades. Hace referencia a la cantidad volumétrica de las fracturas y corresponde al número de discontinuidades de acuerdo a la unidad de medida, ya sea el lineal, área de volumen que éstas estén ocupando. Se relaciona igual con la frecuencia y el grado de fracturamiento de estas, y hay dos conceptos que son importantes al hablar del espaciamiento. En primer lugar, la abertura, que hace relación a la distancia perpendicular entre dos superficies, y se estudia a nivel de la percolación y la conductividad hidráulica que van a tener nuestras discontinuidades. Y está el relleno, que puede modificar o controlar la resistencia al cizallamiento de las discontinuidades. El relleno puede ser, por ejemplo, óxido de hierro, una película de arcilla, material de alteración in situ, etc. El diagrama que estamos viendo acá está mostrando, ¿verdad?, el corte en una discontinuidad, donde podemos observar la superficie de estas discontinuidades versus la superficie del macizo no fracturado. Otro de los parámetros es la alteración y la cohesión. La metallización de las rocas, ¿verdad?, favorece la reducción de la resistencia mecánica, el aumento de la deformabilidad y la modificación de las propiedades de porosidad de la roca. Como estamos viendo acá, podemos ir viendo cómo desde la roca vamos a ir meteorizando, ¿verdad?, y afectando las distintas capas. Pero es muy relevante que mencionemos que Cyrovision, que es lo que hoy día nos concierne acá, trabaja principalmente con mecánica de rocas. No nos vamos a meter tanto en el tema de suelos. Acá estamos viendo esta tabla en relación al martillo de Smith, ¿verdad?, que nosotros podemos utilizar esta herramienta en terreno para estudiar, ¿verdad?, el parámetro de cohesión en las rocas. Podemos clasificarlas como duras, medias, blandas o muy blandas en cuanto a el resultado. Una clasificación geomecánica muy importante y muy comúnmente usada, que yo sé que ustedes ya conocen, es el RQD o Rock Quality Designation. Esta es una medida bastante importante, ya que es uno de los valores de entrada para los sistemas de clasificación geomecánica, que es el RMR y el sistema Q. Este es un cálculo bastante sencillo, entonces vamos a medir los intervalos del sondaje que tengan mayor a 10 centímetros y lo vamos a dividir por el total de la longitud. Entonces, en este caso tuvimos un RQD de 57% y vamos a poder clasificar la calidad de la roca de acuerdo a muy pobre, pobre, aceptable, buena y muy buena. Con respecto al RMR o Rock Mass Rating, vamos a considerar los siguientes parámetros. La resistencia a la compresión simple, que nosotros obtenemos mediante distintos análisis. El RQD, que es el parámetro que acabamos de mencionar. El espaciamiento entre las discontinuidades. El patrón de estas discontinuidades, como la persistencia, la abertura, la rigurosidad, el relleno y caras libres. La acción de aguas subterráneas y la orientación relativa de las discontinuidades. El sistema Q de clasificación geomecánica o Quality, definida por Barton et al. En el 74, se calcula con 6 parámetros basados en el análisis de núcleos de prospección o también mediante cartografía geológica geotécnica.
Entonces vamos a tener el RQD de acuerdo al índice de declasado por el índice de rigurosidad sobre el índice de alteración y finalmente el factor de reducción por presencia de agua sobre el factor de reducción por tensiones. Entonces, tanto Q como RMR utilizan parámetros geológicos y geométricos para solicitudes de proyectos de ingeniería, con el objetivo de poder obtener un valor que va a ser cuantitativo que describa la calidad del macizo rocoso. En base a las discontinuidades también que nosotros podamos observar, es muy importante poder realizar un análisis de estabilidad de talud. En este webinar nos vamos a enfocar principalmente en el análisis de ruptura tetraédrica que corresponde a el análisis de ruptura en cuñas. Esto corresponde a cuando dos discontinuidades se intersectan y por ende liberan un bloque que puede deslizar. Este bloque va a deslizar de acuerdo a la línea de intersección de ambos planos. Y esto es lo que se llama entonces deslizamiento en cuña. Entonces nosotros en primer lugar mapeamos las estructuras, las clasificamos y luego vamos a poder hacer este análisis de estabilidad de talud para distintos tipos de ruptura. Las familias son analizadas de 2 en 2, ¿verdad? Porque queremos comparar pares que potencialmente puedan generar este tipo de deslizamiento. Hay que considerar también parámetros de cohesión y ángulo de fricción. Si ven acá en la imagen estamos viendo una cuña que incluso intersecta acá este camino que había construido. Es decir, es muy importante tener en cuenta todas las estructuras que conforman, ¿verdad?, el medio sobre el cual vamos a estar trabajando. Como les mencionaba, la fotogrametría es muy interesante, ya que es el mecanismo que utiliza el software para trabajar con las imágenes, ¿verdad?, que nosotros vamos a capturar. La idea de la fotogrametría es traer, ¿verdad?, estas fotografías del terreno para poder generar un modelo 3D que esté georreferenciado en el espacio. La adquisición de datos va a depender del mecanismo que nosotros utilicemos. En primer lugar, y muy utilizado hoy día, ¿verdad?, por la facilidad y la calidad de las fotografías, son los drones. Los drones se utilizan principalmente en operaciones a cielo abierto, pero también hay opciones para drones en minería subterránea. Los principales estilos de minería a cielo abierto para poder tomar estas fotografías es la fotografía nadir, en la que yo tengo una cuadrícula de vuelo horizontal y voy apuntando la cámara directamente hacia abajo para poder entonces ir barriendo el terreno que yo quiero estudiar. La fotografía convergente, en cambio, significa que la cámara va a estar con un ángulo con respecto al suelo y se usa para mapear caras verticales. Entonces, para la caracterización de la masa rocosa se utiliza una ruta de vuelo vertical para capturar imágenes sobrepuestas. Entonces, aquí tenemos un talud y vamos viendo cómo voy a ir tomando fotografías a distintas alturas, ¿verdad?, para luego poder hacer el análisis estructural. En el caso de la cámara digital, para poder utilizar, ¿verdad?, las técnicas de la fotogrametría, vamos a requerir tomar 2 fotografías. Son 2 fotos desde el lado izquierdo y el lado derecho, desde una misma, ¿verdad?, zona, para que luego la superposición de estas me genere una fotografía tridimensional. Entonces tomo estos pares, que se llaman pares estereográficos, y la distancia de espaciamiento entre las cámaras va a depender de la distancia a la cual yo me encuentre de la frente. Cuando voy a ir tomando los pares, voy a ir, por ejemplo, estoy tomando la fotografía de esta primera zona, luego voy tomando una segunda fotografía y así voy a poder abarcar un área mayor, y esto es entonces la construcción de un mosaico. Se recomienda que estas fotografías tengan un traslape de mínimo 30%, pero se prefiere un 50% ya que es más fácil de estimar visualmente en terreno. Entonces aquí con la cámara digital, si bien no me tomo fotografías de una zona tan amplia como un dron, puedo abarcar un área, ¿verdad?, bastante importante. En el caso de taludes en rasgos, ¿verdad?, es muy importante considerar los distintos ángulos y las distintas orientaciones, porque entonces tengo que hacer un análisis mixto, ¿verdad?, para diferentes modos de falla. Entonces tenemos el ángulo, ¿verdad?, del banco, vamos a tener el ángulo de la rampa y distintos factores a considerar al momento de hacer la captura de los datos.
En minería subterránea las condiciones son, ¿verdad?, bastante distintas. Tenemos distintas condiciones de luminosidad y de humedad, etc. Y por ende Datamind desarrolló este producto que es la estereocámara MK3. Es bastante ligera y fácil de usar, con 180 grados de inclinación, y trae además una tablet inalámbrica para tomar las fotografías y validar inmediatamente en terreno que las fotografías, ¿verdad?, tengan una buena calidad sobre las que yo voy a poder mapear. La cámara es robusta, impermeable, a prueba de golpes y de aplastamiento, que la hace particularmente útil en minería subterránea. Está diseñada, ¿verdad?, para este objetivo. Presenta mayores controles de exposición en rocas claras u oscuras, porque lo que hace esta imagen es que no solamente me considera el espacio tridimensional, sino que también la textura de las rocas, cuáles las características geológicas, y puedo hacer los ajustes directamente en terreno. También puedo ajustar el brillo de acuerdo a la disponibilidad, y si se fijan, esta cámara también toma una fotografía desde el lado derecho y el lado izquierdo, generando este par estereográfico. Aquí tengo este video para que ustedes puedan ver un poco el funcionamiento, ¿verdad? Estamos entrando a las operaciones subterráneas, y si se fijan, un operador puede por sí solo sacar esta cámara del estuche. Aquí nos estamos acercando a la frente, en donde queremos tomar la fotografía, y la puedo ir inclinando para tomar fotos, ¿verdad?, desde el techo hasta el suelo. La cámara tiene integrado un flash, por lo que yo no me tengo que preocupar de las condiciones de luminosidad. Y si se fijan, también trae un puntero láser para poder hacer la georreferenciación. Aquí están las dos cámaras de derecha a izquierda, y en la tablet voy a hacer la validación inmediata. Aquí estamos viendo cómo se puede rotar. Esta es la versión 3, la cámara tiene la versión MK2 y la versión MK1, que son las versiones anteriores, y la verdad es que esta es bastante más liviana, tiene una vida de batería bastante más larga también, y puede ser utilizada por una persona. Ahora vamos a pasar a los 3 casos de estudio. Como ya les mencionaba, vamos a hablar de 3 casos. La implementación de Cyrevision realizada acá por nuestra oficina en Chile, una implementación de Cyrevision realizada en Perú, y una implementación de Cyrevision realizado en Brasil, con las 3 formas de captura de datos disponibles, para que ustedes puedan entender un poco mejor el distinto funcionamiento. En este caso estuvimos trabajando en primer lugar con cámara digital, ya que existía la necesidad de controlar las estructuras del rasgo para el desarrollo de acceso. Entonces, si se fijan acá, habían unos accesos a las operaciones subterráneas, y era muy importante poder conocer la estabilidad del talud que se encontraba acá. El trabajo se hizo en 3 etapas principales. Una primera etapa de planificación de la toma de fotos en terreno, en la que hay que considerar distintos factores, por ejemplo, los accesos, cuál es la distancia a la que yo me puedo ubicar de los bancos, los lentes adecuados para esta distancia para poder tener, ¿verdad?, una buena resolución de la imagen, y cuál iba a ser la ubicación de los puntos de control. Lo que estamos viendo acá es el archivo de puntos de control que se utilizó para georreferenciar las imágenes. Entonces, el punto 4, 3, 2 y 1 fueron puntos que se ubicaron a lo largo del talud, y acá estamos viendo la ubicación y la posición de la cámara. Entonces tenemos para el punto 1 la posición de la cámara izquierda y la posición de la cámara derecha. Con estos 3 puntos ya es posible georreferenciar un par estereográfico. Entonces se tomaron 4 fotografías, y en base a estas 4 fotos se construyó el mosaico tridimensional para poder, ¿verdad?, analizar la zona. Una vez que se toman las fotografías en terreno, se pasa a la etapa del trabajo con el software, en la que se construye el mosaico. Y luego, cuando ya tenemos nuestro mosaico tridimensional, se hace el mapeo de las estructuras y el análisis de estabilidad de talud. En este caso, la imagen que estamos viendo acá es una imagen obtenida del software, y cuando pasa a mostrárselos, y creo que ustedes van a comprender mejor cómo se visualiza una imagen 3D. Aquí estamos viendo las estructuras que fueron mapeadas.
Generalmente estos mapeos se realizan en terreno y hay distintos sesgos que como geólogos nos vemos enfrentados. Por ejemplo, uno tiende a observar más estructuras en nuestra línea de visión. La ventaja de Zero Vision es que yo estando en la oficina puedo acercarme, ¿verdad?, hacer zoom y analizar todo el talud en su totalidad. Eso me va a permitir mapear y analizar mejor las estructuras a las que nos estamos enfrentando. Si se fijan, automáticamente las estructuras que yo mapeo me aparecen ubicadas en la red estereográfica. En este caso, se hizo una definición en familias, se definieron 5 familias de acuerdo a las orientaciones que se mapearon, y puedo hacer una validación visual que es bastante amigable. Yo estoy viendo acá cuáles son las estructuras que están, ¿verdad?, clasificadas en la familia azul, las puedo ver codificadas por color en la misma imagen tridimensional. Una vez que se mapearon las estructuras, se pasó a hacer el análisis de estabilidad. En este caso nos enfocamos en el análisis de cuñas que pudiesen ser inestables, y si se fijan, aquí estamos viendo en la red todas las cuñas que se podían formar que tuvieran un factor de seguridad menor a 1. Acá me está diciendo cuáles son los planos involucrados, y lo que estamos viendo acá en el software son los distintos vectores de desplazamiento de estas cuñas. Se identificaron bloques, sin embargo, todos se categorizaron como estables, es decir, no presentaban un problema en esta situación. Ahora les voy a contar un poco sobre el trabajo que se hizo en una mina del centro de Perú con la cámara, con la estereocámara MK3. El flujo de trabajo fue bastante similar. En primer lugar, se hizo la obtención de fotos, como estamos viendo acá con la cámara MK3 en la mina subterránea, y luego se envió esta información para ser analizada. Entonces, con el contexto del coronavirus, nosotros sabíamos que no era tan fácil, ¿verdad?, estar en nuestros lugares de trabajo o estar directamente ahí. Entonces, la herramienta de Zero Vision permitió que la gente pudiera, ¿verdad?, realizar teletrabajo con estas imágenes que se estaban enviando día a día de la mina. Una vez se recepcionaba la información, se hacía el mapeo e interpretación con informes diarios. Día a día se iba analizando el avance de las labores. Aquí estamos viendo dos imágenes. La primera imagen corresponde a la fotografía obtenida con la estereocámara y donde se fueron mapeando las estructuras. Como ustedes pueden ver acá, no es solamente la estructura, sino que contiene la textura de la roca. Yo puedo observar los distintos colores, incluso las anotaciones, ¿verdad?, que están hechas acá en los muros, y puedo ver la característica haciendo el símil a que yo estuviera directamente, ¿verdad?, en la frente. Aquí estamos viendo que Zero Vision no solamente nos entrega esta imagen texturada, sino que también nos entrega el sólido. Este sólido puede ser muy útil para incorporar en otras soluciones. En este caso, el sólido se llevó al software de StudyRM para hacer un modelamiento geomecánico. Y acá lo que estamos viendo es nuevamente la red estereográfica, donde se mapearon las estructuras y se hizo la clasificación, en este caso de 3 familias, en base a las orientaciones de las estructuras mapeadas. Entonces tenemos la imagen texturada, simplemente el sólido, ¿verdad?, el esqueleto de esta imagen, y la red estereográfica. Como les mencionaba, los datos de Zero Vision se integraron con StudyRM. Y si se fijan, acá estamos trayendo no solamente los sólidos, sino que también las estructuras que fueron mapeadas. Esta red estereográfica está visualizada con estos mapas de calor, donde yo puedo observar las mayores concentraciones de las estructuras y hacer la clasificación de estas. En este caso, lo que se buscaba era comparar las estructuras con el modelo, ¿verdad?, geomecánico que se tenía de este yacimiento. Aquí estamos viendo el video tridimensional. Pueden ver cómo se observa, ¿verdad?, la frente, nos podemos acercar, podemos ver el techo, todas las características de la roca de manera bastante clara. Esta es una imagen obtenida directamente desde Zero Vision.
Y acá estamos viendo una imagen en StudioRM en la que se importó el sólido, ¿verdad? El archivo wireframe. Voy a volver a poner este video para que ustedes puedan observar entonces cómo se observa la frente subterránea. El mapeo se hace directamente sobre este archivo. Y como les mencionaba, esto se iba haciendo día a día, se iban obteniendo las fotografías y luego se iban mapeando las estructuras y haciendo el análisis de estabilidad para poder, ¿verdad?, verificar la estabilidad de las operaciones. Y finalmente contarles sobre este proyecto que se realizó en Brasil con el uso del dron para la captura de imágenes. Acá el flujo de trabajo comenzó por la adquisición de datos en terreno, es decir, ir, volar el dron, planificar las zonas, los puntos de control, todo lo requerido, y en este caso es necesario hacer un tratamiento previo de las imágenes de dron antes de llevarlas al software. Esto en relación a la cantidad de imágenes, ¿verdad?, que toma el dron y que tiene una forma de georreferenciar un poco distinta. Hay distintas soluciones en el mercado que generan mosaicos tridimensional en base a imágenes de dron, y nosotros desde Datamind trabajamos con nuestra solución PixPro. Entonces en PixPro se trabajaron las imágenes, se creó el mosaico tridimensional, y este mosaico ya creado se importó a ZyroVision. Una vez importado el mosaico tridimensional en base a las imágenes de dron, lo que se hizo fue el mapeo de las estructuras para crear el conjunto de datos a analizar. Una vez obtuvimos, ¿verdad?, todos estos datos, se definieron las distintas familias y en base a estas familias se realizó un análisis estadístico y un análisis cinemático de los datos. Un análisis entonces de estabilidad. Aquí estamos viendo una imagen de el resultado del mosaico tridimensional creado con las imágenes de dron. Si se fijan, el alcance del dron es bastante más amplio de lo que se obtiene con la cámara digital, pero esto va a estar dado con el objetivo con el cual nosotros queramos hacer nuestro análisis. Entonces, a medida que yo voy mapeando las estructuras sobre mi mosaico 3D, voy a ir obteniendo a la vez toda la información geotécnica de las estructuras. Voy a obtener el deep direction, cuál es la posición, ¿verdad?, del centroide de esta estructura, la persistencia, y además en este caso se utilizó una plantilla personalizada para clasificar estas estructuras y además ingresar el grado de alteración. También es posible hacer una delimitación de dominios, ya sea manualmente o importando un archivo de XF con estas delimitaciones. Como podemos ver acá, en esta imagen claramente se observa que hay un dominio, ¿verdad?, geomecánico diferente en esta zona. Es decir, esta roca tiene un comportamiento distinto, ¿verdad?, a la roca que nos encontramos de forma adyacente. Para cada dominio es necesario incorporar información de densidad y el coeficiente de presión de poros. Luego se hizo el mapeo de las estructuras y el análisis de los datos. Entonces, si se fijan, se fueron identificando las distintas estructuras y se clasificaron en este caso en 4 familias codificadas nuevamente por color. Aquí hay un número bastante elevado de estructuras ya que se mapearon para todo el rajo. Finalmente, una vez que se definieron las familias, se pasó a hacer un análisis de ruptura tetraédrica, es decir, la posibilidad del deslizamiento en cuñas. El software lo que entrega es una tabla, como lo que ustedes están viendo acá, donde indica para cada posible cuña su factor de seguridad y la clasificación si es estable o inestable. Además, puedo ver la masa involucrada, ¿verdad?, en esta cuña, el volumen y el deep direction con la persistencia asociada. Entonces acá estamos viendo en línea roja la línea de intersección de ambos planos y acá estamos viendo los vectores en el que esta masa deslizaría.
Además, entrega un histograma donde está la cuenta del factor de seguridad para los bloques clasificados como inestables, ¿verdad? Entre 0 y 1. Antes de pasar a las conclusiones, entonces, quiero mostrarles la interfaz de Cyrovision y el proyecto que les estaba mencionando recién de los drones. Este es el software, acá tengo mi explorador de proyectos donde yo ya traje mi mosaico creado y en esta ventana 3D estamos viendo el archivo que yo les mencionaba. Esta es la visualización 3D que se obtiene el trabajar con el software y el mapeo se hace directamente sobre esta imagen. Entonces acá nos podemos acercar, podemos observar, podemos buscar la mejor posición para analizar de la mejor manera posible las distintas estructuras. Entonces si ustedes se fijan, el nivel de detalle es bastante, ¿verdad?, importante y me permite mapear desde la comodidad de la oficina. Si se fijan, acá estamos viendo el ejemplo que se mostraba en la presentación, donde yo tengo un dominio diferente. Voy a rotar para que ustedes puedan ver la totalidad de la imagen. Y yo puedo rotar cómodamente y acercarme para obtener la mejor vista posible para poder identificar las estructuras de interés. Como les mencionaba, este archivo es el archivo, ¿verdad?, texturado, donde yo tengo la coloración de las rocas, las características geológicas, pero está compuesto de una nube de puntos, que lo podemos ver acá. Entonces acá estamos viendo la nube de puntos que conforma este archivo. Y el archivo wireframe, el sólido. Si yo me acerco, vamos a ver esto como una rejilla en la que se realiza la triangulación de los puntos. Y ya la opción 3D, donde veo el sólido en conjunto con, ¿verdad?, la imagen tridimensional. Entonces nos vamos a ubicar en una zona en la que queramos mapear, ¿verdad? Vamos a elegir la mejor vista para no tener ningún problema, puedo acercarme más o menos. Y tengo distintas opciones para identificar las estructuras. Puedo agregar un plano y puedo agregar una traza. Entonces, por ejemplo, yo voy a seleccionar la opción de traza y simplemente con mi clic izquierdo voy a ir seleccionando punto por punto la estructura. Cuando yo quiero terminar, hago clic derecho y si se fijan, automáticamente se ingresó en la tabla el trazo, cuál es la dirección del dip y la persistencia. Entonces, por ejemplo, yo voy acá, puedo querer mapear, por ejemplo, otra estructura por aquí. Y puedo empezar a verificar esta información. Y van a ir apareciendo entonces así en la red estereográfica. Si yo selecciono esta red interactiva, puedo ir verificando dónde se van ubicando las estructuras. Puedo verlo también en un diagrama de Rosetta. Y aquí la verdad es que se pueden entretener mapeando y analizando distintos sectores. No solamente puedo mapear trazas, ¿verdad?, sino que también puedo mapear planos. Y para planos el mecanismo es bastante similar. Aquí voy a ir seleccionando plano de acá y con clic derecho se finaliza. Acá me reconoce que esta estructura es un plano y la circunferencia es indicadora de la longitud y la inclinación. El mapeo es bastante fácil, bastante sencillo, la verdad es que aquí, si se fijan, cambiando la ubicación del punto, puedo cambiar la orientación del plano. En este caso lo vamos a dejar así. Entonces ahí vamos ubicando las distintas estructuras y su ubicación entonces en la red estereográfica. Una vez que nosotros ya mapeamos todo esto, podemos hacer los análisis de estabilidad de talud. Pasando ya a las conclusiones,
¿Y cuáles son las ventajas y características que destacan a ZyraVision? En primer lugar, es rápido y fácil en la captura de las fotografías, ¿verdad? En terreno, y esto se hace de forma bastante sencilla con conocimientos básicos de cámaras digitales. No solamente es rápido la captura de imágenes, sino que también, como pudieron ver, el mapeo es bastante rápido de hacer. Es muy importante en relación a la seguridad. En las frentes subterráneas y en el talud se pueden fotografiar y mapear desde una distancia segura. Nosotros sabemos que en la minería es muy importante la seguridad, todos nos tenemos que hacer parte de este tema, y ZyraVision me permite trabajar con información desde la distancia segura, ¿verdad?, de mi hogar. La inversión es baja inicial y tengo una alta rentabilidad. Al momento de yo conocer mis estructuras, voy a poder predecir de mejor manera cuál es el plan de desarrollo, ¿verdad? Y así mejorar entonces las rentabilidades, y voy a obtener datos de alta precisión. Precisión y exactitud en la georreferenciación, escala y posicionamiento angular para un análisis geotécnico correcto y sin pérdida de datos. Con esto terminar en el rango de productos Datamine. Hoy día estuvimos hablando un poco de la obtención de datos geológicos con ZyraVision, pero a mí siempre me gusta mostrar esta imagen, ya que es muy visual y que muestra que desde exploraciones hasta supply chain, en Datamine tenemos, ¿verdad?, distintas soluciones específicas a cada uno de estos problemas. Entonces, muchas gracias. Espero que con esta presentación se hayan interesado por ZyraVision, y frente a cualquier consulta o duda pueden escribirme directamente. Muchas gracias.